Ok, ahora en reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, que por lo que estuve viendo es como la parte más árida que les va a tocar dentro de este certamen. Bueno, se tiene que una reacción química en donde ocurre la oxidación de una especie y la reducción de otra de forma simultánea se considera una reacción redox. En este caso, la oxidación implica un aumento del estado de oxidación, lógicamente, y también se refiere a la pérdida de electrones por parte de la especie. Mientras que la reducción es una disminución del estado de oxidación, o EO, y también se refiere a la ganancia de electrones. Ahora, una oxidación puede, una oxidación puede implicar o la ganancia de átomos de oxígeno o la pérdida de átomos de hidrógeno. Mientras que una reducción implica o la pérdida de átomos de oxígeno o la ganancia de átomos de hidrógeno. Ahora, una oxidación siempre va a implicar eh, la pérdida de electrones, ¿cierto? La pérdida de electrones, esto sí o sí. Mientras que la reducción implica siempre la ganancia de electrones. Y esta ganancia se puede dar o perdiendo oxígenos o ganando protones. O sea, ganando protones, ganando hidrógenos. Mientras que la oxidación o es ganando oxígenos o perdiendo hidrógenos. Pero de las dos formas voy a perder electrones. Ahora, ¿cómo determino yo el estado de oxidación de una sustancia, átomo o molécula? Aquí vamos a ir viendo uno por uno, ¿cierto? El estado de oxidación de un elemento libre es cero. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro, el hidrógeno molecular, ozono, cloro, cobre. En este caso, todos estos tienen un estado de oxidación cero. En una molécula, la suma de los estados de oxidación es igual a la carga de la molécula, ¿cierto? Por ejemplo, en esta molécula tenemos que es CH3OH. Vemos que no tiene ninguna carga, ¿cierto? No tiene ni un más ni un menos, por lo cual su estado de oxidación es cero, igual que su carga que no tiene. Ahora, en compuestos, los elementos del grupo 1, que esto se ve dentro de la tabla periódica, tienen un estado de oxidación más 1. Y los elementos del grupo 2 tienen un estado de oxidación más 2. Ahora, en compuestos binarios, los elementos del grupo 17 tienen un estado de oxidación menos 1. Ahora, como dato, un compuesto binario se refiere a un compuesto que esté hecho de solamente dos átomos. Aquí sí, por ejemplo, el agua corresponde a un compuesto binario, porque solamente está hecho de átomos de hidrógeno y de átomos de oxígeno. Mientras un compuesto general puede estar hecho de muchos más átomos. Por ejemplo, está el ácido acético, que está hecho de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, ¿cierto? Ahora, el estado de oxidación del hidrógeno es siempre más 1, excepto cuando forma compuestos del tipo un metal más hidrógeno. Como tenemos, por ejemplo, aquí, calcio más hidrógeno, sodio más hidrógeno, litio más hidrógeno, magnesio más hidrógeno. Y el estado de oxidación del oxígeno es siempre menos 2, a excepción cuando forma compuestos del tipo metal con oxígeno, donde el metal es el que marca el estado de oxidación del compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos sodio con oxígeno, bario con oxígeno y hierro con oxígeno. Ok, ahora como un repasito, los elementos del grupo 1E son los metales alcalinos, a excepción del hidrógeno. El hidrógeno no es un metal alcalino. Y en este grupo está el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Y los del grupo 17 son halógenos. Y aquí está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el... Ay, no me acuerdo qué era el AT. El AT que es el astato y el TS, que es el teneso. Bueno, estos todos son halógenos. En general se trabaja principalmente con estos, ¿cierto? Con el hidrógeno, el litio, el sodio y el potasio. El rubidio, el cesio, el francio, por lo menos nosotros no lo trabajamos el año pasado, pero lo más probable es que igual les toquen algunos ejercicios con eso. En cambio, en los del halógeno se tiende a trabajar con el flúor, el cloro, el bromo, el yodo.
Estos dos nunca los vi, pero también los pueden preguntar. Y eso estaría dentro de aquí. Ahora, para determinar el estado de oxidación de una molécula o de un átomo, tengo que seguir todas las reglas que estaban acá, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos al aluminio. Ok, lo busqué para asegurarme que no estoy equivocado, sí. Tenemos aquí 2 veces el estado de oxidación del aluminio más 3 veces el estado de oxidación del oxígeno. Y sabemos que el elemento que forman, el compuesto que forman, va a ser igual a cero, ¿cierto? Ahora, yo quiero saber el estado de oxidación del aluminio. ¿Cómo lo hago? Bueno, sé que el estado de oxidación del oxígeno es -2, ¿cierto? Así que multiplico el estado de oxidación del oxígeno por la cantidad de átomos de oxígeno que hay, en este caso 3, y me da -6. Paso este -6 al otro lado y me da +6. Por lo cual sé que para que esté neutralizado el estado de oxidación del oxígeno, necesito que 2 veces el estado de oxidación del aluminio me dé 6. Por lo cual divido por 2 para conseguir el estado de oxidación de un solo átomo de aluminio y me da que el estado de oxidación o EO de un átomo de aluminio es +3. Y en general así se resuelven todo este tipo de ejercicios, siguiendo esta tablita de reglas.